Buenos días, señor Tuesta. Encantado de estar en su oficina y muchas gracias por apoyarnos en esta labor del libro de la historia del Colegio Guadalupe. El señor Tuesta no es alumno guadalupano, pero tiene una excelente relación con el colegio a través de su vida familiar que él nos va a pasar a relatar. Por favor, señor Tuesta, díganos usted cuál es esa relación con el colegio. Bueno, es a través de mi padre. Mi padre fue bibliotecario por muchos años, ya en realidad no recuerdo cuántos, del Colegio Guadalupe. Y lo fue porque él se formó como bibliotecario. Él es en realidad maestro de formación. Y cuando se quemó la Biblioteca Nacional, ahí en la década del 40, Jorge Basadre, ministro de Educación de aquella época, lo que hace es traer una misión francesa y lo que hacen es crear la Escuela de Bibliotecarios. Mi padre forma parte de esa primera promoción de la Escuela de Bibliotecarios que se formó, como digo, con la misión francesa. Hubo muchos importantes bibliotecarios de esa primera promoción, en realidad de bibliotecarios en el Perú. Y luego pasó él a dirigir la biblioteca del Colegio Guadalupe. Ya no me acuerdo si es que será de la década del 40, en todo caso 50, de todas maneras, hasta quizá los 70s. Y claro, mi padre en realidad compartía las dos funciones: ser director de una escuela pública primaria en Lince, y él trabajaba en las tardes y noches en el Colegio Guadalupe. Pero es más, él fue alumno del Colegio Guadalupe. Él fue alumno hacia los fines de los 20, inicio de los 30, si mal no recuerdo. Él terminó el colegio, porque él es de Amazonas y se vino a estudiar, a terminar el colegio, y en esa época el colegio tenía un internado para los alumnos que venían de provincias. El Colegio Guadalupe pues era un colegio no solamente exigente, sino era, bueno, como tanto decían con orgullo los guadalupanos, el primer colegio nacional de la República. Y por lo tanto, mi padre regresa a Colegio Guadalupe a dirigir la biblioteca. Cuando yo era niño, lo acompañé en varias oportunidades. Claro, el lugar del trabajo del padre de una familia siempre es una referencia para todos, ¿no? Y por lo tanto el Colegio Guadalupe era una referencia para nosotros. Y me acuerdo haberlo acompañado en varias oportunidades, sobre todo en época de vacaciones, no tanto en época de colegio, muy pocas veces, porque yo también estudiaba y por lo tanto se cruzaban los horarios. Pero me acuerdo algunas cosas, bueno, nunca, no se me borra de la mente, ingresar por la puerta de Alfonso Ugarte, y estas escaleras grandes de mármol que conducían nada más ingresando al segundo piso del primer patio, y hacia el fondo estaba la biblioteca, una biblioteca muy grande. Para mí era pues impresionante ver una biblioteca. Nunca había visto de niño una biblioteca, ¿no? Fue mi primera relación con una biblioteca de techos altos, listones de madera, con mucho espacio para la lectura. Y con él trabajaban por lo menos un par de personas, porque era director de la biblioteca, y me impresionaron varias cosas. Lo primero, la cantidad impresionante, obviamente, de libros. Había miles de libros. Nunca supe exactamente el número, pero sí había miles. Lo segundo, tenían una colección importante también de periódicos, periódicos muy antiguos, tan antiguos que recuerdo que cuando iba acompañada de mi padre,
y lo acompañaba. Yo era niño y mientras él trabajaba, yo daba vueltas por ahí y me encontraba con estas colecciones de diarios. Claro, yo lo que hacía era ir a la página deportiva y a partir de allí leía y la historia de mi club Alianza Lima y eso me hacía también para discutir con los mayores, ¿no? Sobre la historia de mi club. Pero me paseaba y recuerdo claramente los tomos de la colección Espasa Calpe, el diccionario aquel, bueno, y muchas otras enciclopedias, obviamente diccionarios, y para mí en ese momento libros que no entendía. Pero lo segundo que me impresionó mucho era que la biblioteca era algo así como una suerte de iglesia del saber, ¿no? Cuando uno entra a una iglesia, entra a un sitio especial, incluso uno lo puede recoger, tiene un momento, una sensación de recogimiento, ¿no? Porque es necesario el silencio, y el silencio es fundamental en una biblioteca, porque la gente va ahí a leer. Y leían, no solamente llegaban los alumnos hasta quinto y media, ¿no? Sino llegaban muchos alumnos o muchos estudiantes que estaban haciendo su tesis en la universidad. Y mi padre los ayudaba. ¿Y por qué iban a esa biblioteca? Porque era una biblioteca nutrida, era una biblioteca que tenía documentos y sobre todo libros muy antiguos. Y era una biblioteca que no era pues la que uno puede pensar casi de un colegio, era más que eso, ¿no? Y mi padre, me acuerdo bien que cuando veía gente mayor, me refiero a mayor en el sentido que ya no era colegial, le preguntaba y me decían que era gente de la universidad, sobre todo de San Marcos. Que en esa época San Marcos pues estaba relativamente cerca, estaba en el parque universitario. Las universidades estaban ahí en el centro, ¿no? La Universidad Católica está en Plaza Francia, los colegios grandes incluso estaban allí. Y lo otro, la relación con esa biblioteca es que mi padre tenía un especial interés en que se preserve toda la documentación y el tesoro bibliográfico que había allí. Porque así como se servía a los estudiantes, ya en aquella época también existía, en algunos reducido felizmente, vandalismo contra los libros. Y recuerdo que él tomaba fotos de cómo se cortaban algunas páginas de libros, lo malograban, lo manchaban. Y tenía casi, me acuerdo clarísimo, las fotos que él mandaba a tomar y trataba de educar de cómo no se debe hacer esto, ¿no? Claro, los estudiantes muchas veces, y no digo solamente Guadalupe, sino en general, y probablemente ahora peor, porque los libros no salían o quizás se los prestaban por muy poco tiempo, lo que hacían era arrancar hojas, ¿no? Y había toda una campaña desarrollada por él. Y otro que me acuerdo de manera muy clara era, él siempre nos decía, ya en un aspecto, digamos, complementario, de cómo los estudiantes se maltrataban físicamente en la sala de lectura, porque se echaban, él siempre hablaba de la malposición. Y él inventó pues el atril, que es un atril de madera, y que él ponía sobre todo en los libros pesados, ¿no? Para no estar mirando hacia abajo, un atril de madera que me acuerdo claramente que había muchos ya en la biblioteca que él los entregaba a la biblioteca y que los mandaba a hacer ahí en Lince. Me acuerdo en Domingo Casanova a un tío que tenía este trabajo de muebles y le hacía a mi padre algunos pequeños trabajos, entre ellos el atril, que era este soporte, ¿no?, de madera. Luego, vagamente me acuerdo cuando
algunos tomaron su idea, en esa época no se patentaba, no había